Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos nuevamente. Como quien no quiere la cosa, estamos llegando casi al final de este ciclo de capacitación vinculado con la negociación colectiva en las cooperativas. Nos queda solamente el taller del próximo jueves y con eso estamos cerrando, lo cual no implica que este trabajo que estamos desarrollando durante 2021 no tenga continuidad, al contrario, ya estamos a partir de los trabajos y de las conclusiones que fuimos sacando, más los aportes de todos ustedes, trabajando en lo que va a ser la presentación de un nuevo proyecto para 2022, que va a tener algunas características distintas a las de este año, pero que después oportunamente se los vamos a comentar. Bien, el taller de hoy va a versar sobre técnicas actuales para la mediación y solución de conflictos en las empresas de la economía social. Va a estar a cargo de la compañera Alicia Kuster, que es licenciada en Psicología de la Universidad de la República del año 1995, diplomada en Gestión de Conflictos, Mediación y Negociación por la Universidad Católica del Uruguay, también diplomada en Gestión de Organizaciones de la Sociedad Civil por la misma UCUDAL, técnica en procesos de fotolenguaje de la Asociación de Psiquiatría y Psicología y técnica en recursos humanos y liderazgo de equipos de la Escuela de Psicología. Además, ha trabajado muchísimo en el tema de desarrollo territorial y desarrollo cooperativo, lo que ha valido de que haya sido contratada por CUDECOP como coordinadora del programa de desarrollo cooperativo territorial que nuclea 10 mesas intercooperativas de todo el país. Esto es desde el año 2016 hasta la fecha, además de continuar como coordinadora general de Gramín Uruguay. Presentada Alicia, entonces te damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a cada uno de ustedes por estar allí. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Perfecto, bien. Bueno, agradecer a las instituciones que están involucradas con este gran espacio que estamos teniendo, que venimos jueves a jueves compartiendo con otros colegas, en este tema muy importante que es la negociación colectiva. Agradeciendo a CUDECOP, a INEFOP, al Instituto y todas las instituciones involucradas como herramientas del movimiento cooperativo para su mejor y fortalecimiento. Agradecer nuevamente. Bueno, vamos a trabajar, aquí voy a ver si ya estoy para compartir pantalla, así podemos hacer este intercambio, porque se trata de esto, este intercambio un poco más dinámico. Si me permiten, acá estamos poniendo la presentación y... Bien. ¿Se ve? No, se ve bien, ¿verdad? Bien. Bueno, como decía Julio, dentro de la convocatoria, lo que vamos a trabajar hoy es procesos de mediación y gestión de conflictos en las cooperativas en el marco de la economía social. ¿Sí? Que es parte de lo que venimos trabajando, pero vamos a incursionar en un nuevo tema, que es parte de lo que veníamos trabajando, pero ahora vamos a focalizar lo que es la mediación, que es otra de las formas de poder gestionar el tema de los conflictos. Cuando hicimos la invitación, hablamos de construir y de co-construir. Así que bueno, me pareció interesante el poder darles un pantallazo en primera instancia de qué temas vamos a trabajar. Vamos a trabajar fundamentalmente en lo que es la base para lo que tiene que ver los procesos de mediación. Ya entraremos a ver por qué procesos, y fundamentalmente de la mediación. Entonces vamos a ir viendo el tema del marco, de la convocatoria que tiene que ver de economía social y solidaria, la conceptualización de conflicto, gestión o resolución. Esta es una pregunta que allí vamos a intercambiar sobre eso, la mediación, la negociación y el arbitraje, también está la conciliación, la facilitación, pero bueno, por lo menos que podamos ver estos tres conceptos para poder ver la diferencia, pero son todas herramientas fundamentales para que podamos trabajar en la economía social. En los procesos de mediación, como les decía, el tema procesos, y bueno, ahí dice trabajar un poquito la teoría del iceberg, que siempre se presenta en diferentes temas, para poder intercambiar con ustedes y cuál sería mi mirada en este sentido.
La comunicación, ¿qué tiene que ver la comunicación con los procesos de mediación? La inteligencia emocional, las emociones, las percepciones y los valores. Análisis y gestión de conflictos, modelos de resolución alternativa de conflictos, y todos estos temas siempre focalizan lo que tiene que ver los procesos donde el centro es la persona, y poder pensarnos y pensarse desde y hacia las personas. Este es un poquito el índice de lo que vamos a trabajar juntos hoy. En este marco de la Ley de Economía Social y Solidaria, tomé algunos artículos para poder entrar en tema en esto de, ¿no?, la persona como centro. El artículo 3, la composición, habla de la economía social y solidaria, está compuesta por el conjunto de entidades que en el ámbito privado desarrollan actividades económicas, sociales, culturales y ambientales de conformidad con los principios recogidos en el artículo número 4 de esta ley, y persiguen el interés común de sus integrantes, el interés general, económico o social, o ambos. Esto es lo que menciona esta composición del artículo de la ley. Algunos principios del cuarto artículo, de lo que estamos hablando y lo que tiene que ver con el encuadre para este trabajo donde las cooperativas son clave, es que la persona es el centro, las relaciones entre los integrantes, la gestión que debe ser autónoma, democrática y participativa, debe existir un compromiso con la comunidad, la organización y desarrollo local y territorial, y el cuidado del medio ambiente. Promover la equidad de género y favorecer la inclusión social de las personas con dificultad de inserción. Esto, muy a vuelo de pájaro, son los artículos fundamentales, e incisos serían, capaz que aquí alguien me puede corregir, donde habla de cuál es el contenido de esta Ley de Economía Social y Solidaria, que por eso es el encuadre para esto que venimos trabajando de la negociación colectiva y en este caso la mediación. Me parecía interesante que podíamos, porque también no es el primer acercamiento que tenemos con esta temática, pero me parecía interesante que podamos conceptualizar juntos cuando hablamos de conflicto. ¿A qué nos referimos? ¿Qué es lo que estamos pensando? Y más en este caso. Uno de los puntos es, los grupos y las sociedades son producto y espejo de nuestras relaciones, de nuestras formas de organizarnos colectivamente, en base a relaciones de poder que generan sistemáticamente conflictos. Creo que acá esto ya nos acerca a las relaciones de poder que nos atraviesa a todos y a todas y a toda la sociedad, el tema de las relaciones de poder. Después veremos lo que tiene que ver con el poder, con el conflicto, cuánto tiene que ver con violencia o no, pero sí estamos inmersos en estas relaciones de poder. Otro de los puntos importantes, el conflicto ha nacido con nosotros, nos ha acompañado en las diversas formas de socialización y ha sido la base de los cambios organizacionales y sociales. Creo que aquí le vamos agregando otro puntito más a esta conceptualización del conflicto. Es parte y es la base de los cambios organizacionales y sociales. Me interesa cómo ir poco a poco, ir conversando sobre este concepto de conflicto que lo vamos construyendo. Aquí solamente quería compartir con ustedes algunas imágenes que de pronto pueden generar conflicto. Por esto que veníamos hablando, de las relaciones de poder. Las relaciones de poder son transversales a todas las situaciones y acciones en las que vivimos. Por tanto, mi interés es poder traer en nuestra cotidianidad cuánto juega el conflicto, cuánto ocupa o cómo se va construyendo. Ya es como parte de nuestra vida. Aquí puse algunas imágenes que si entramos a ver, bueno, en la primera estamos hablando de, puede generar conflicto, genera determinada forma de conflicto las desigualdades de género. Genera conflictos, cierta forma de comunicación o no entendimiento en la comunicación. Esta foto, que tiene que ver con el dinero también genera conflicto, pero también los prejuicios, yo no sé si ustedes ven cuando voy señalando, los prejuicios, no es al azar que yo ponga una mano de color tomando el dinero,
ahí hay prejuicio, hay dinero, y cada uno tendrá su percepción de lo que le significa esta imagen. El tema del desarrollo, ¿no? Del equilibrio, del medio ambiente, este símbolo tiene que ver con muchas cosas, y esta interrelación o esta comunicación de todas estas partes también puede generar conflicto. Aquí vemos algo que tenga que ver con el oro, también hacia el poder, hacia el conflicto, hacia el dinero. Bueno, dos personajes fuertemente conflictivos entre ellos, entre sí mismos y entre la mayoría de la población. Esto es otra forma de conflicto. Esta imagen me gustó muchísimo, ¿no? Porque es toda una ternura, lo entiendo de esa manera, ahora marca una gran diferencia, una diferencia iba a decir de razas, de formas, pero son los dos pequeños, pero uno es blanco, otro es oscuro. Creo que si seguimos con imágenes, podemos tener muchas formas o muchos motivos de que se generen diferencias de opiniones, de percepciones, y que tienen que ver con relaciones de poder. Aquí también ponía algo bastante actual que tiene que ver con la pandemia, con él, puede representar eso, que esta pandemia llevó a la incomunicación también puede llevar al conflicto. Es decir, si miramos, si estos fueron como solamente algunas imágenes, que ya van a ver también por qué me gusta trabajar mucho con imágenes, para que pudiéramos ir pensando en realidad en todas las instancias en las que el conflicto está presente. Estas autoras, voy a mencionar varios autores porque en realidad, como muchas temáticas, hay más de un librito, y entiendo que en esto no hay una receta, sino cada uno lo va construyendo acorde a su disciplina, acorde a su persona, acorde a donde lo quiera aplicar y lo que se sienta cómodo. Por lo tanto, yo acá traigo a estas autoras, Valleto, a Briz y a Falca, que son docentes, en el cual plantean el ser humano es conflictivo por naturaleza, y por tanto lleva consigo la necesidad de establecer mecanismos de resolución de conflictos. Por tanto, la mediación es tan antigua como el conflicto. Nació junto a la vida del hombre en sociedad. Por tanto, aquí no estamos hablando de situaciones especiales, sino situaciones que las vivimos cotidianamente, en la familia, en el trabajo, en el estudio. Y el cooperativismo tiene como centro a las personas. Los vínculos entre las personas son complejos y dinámicos. Los conflictos son producto de esos vínculos, presentes cotidianamente en la convivencia. Entonces, si fuimos pensando el conflicto dónde, de qué trata, de qué tipo de relaciones y cómo estamos entrando en el tema cooperativismo, es un hecho que nos atraviesa cotidianamente. Y por eso en la convocatoria para este taller le hablaba de deconstruir algunos conceptos y co-construir otros nuevamente, o por lo menos invitarlos a pensar desde otro lugar. En este proceso de deconstrucción de conceptos, estamos pensando en el conflicto. El conflicto es una relación, es un vínculo que se puede desarrollar de diferentes maneras. Estos son algunos ejemplos. Uno gana y el otro pierde, esa es una forma, donde yo pierdo y el otro gana, pero esto llevará a la inconformidad como también a la revancha, donde uno gana y el otro pierde. Por eso se propone como objetivo la relación ganar-ganar. También fue mencionado en otros momentos por colegas de otros talleres, cuánto sentido y cuánto pesa esto de la relación ganar-ganar, que tiene que ser cotidiana, tan cotidiana como el conflicto. Pero hay una cosa importante. Cuando mirábamos las imágenes y hablábamos de conflicto, quería transmitirle que no siempre la violencia no significa el conflicto, ni todo conflicto significa violencia. La violencia podría ser uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. Eso es la violencia. Por tanto, la violencia no necesariamente define el conflicto. ¿Sí? Escuchando esto en este momento, y si miramos para atrás las imágenes, por eso mi idea era
no representar las imágenes, ¿no? Un poco de guerra y de tanques o de bombas, que también lo es, sino poder acercarnos más amigablemente a lo que también podemos denominar conflicto. Como les decía, el conflicto es una relación, es un vínculo. Con una buena gestión del conflicto a través de los medios alternativos de resolución, como la mediación, que es un medio alternativo de solución, se logra que el conflicto sea un disparador para que las partes aprendan nuevos y mejores modos de responder a él. Y de eso se trata, ¿sí? De que podamos mejorar desde lo personal y también desde lo colectivo, que era parte de lo que yo le decía en la invitación, nuevos y mejores modos de responder a él. Que aquí también vamos adelantando un poquito si los conflictos se resuelven, se solucionan o se transforman. La gestión, ¿por qué también la palabra gestión de conflicto? En esta oportunidad es accionar, realizar o dirigir junto a otros para resolver algo a través de la aplicación de metodologías y estrategias. Creo que esta frase también nos va acercando desde el tema gestionar. ¿De qué trata gestionar el conflicto? ¿A través de qué forma, de qué manera? Creo que, si bien voy como en el paso a paso, pero bueno, haciendo un poquito el resumen, la persona como centro, nuestras relaciones de poder, nuestros vínculos, el conflicto es una relación, y cómo lo gestionamos a través de metodologías y estrategias. Por tanto, pudiendo hacer esta introducción, ¿sí? Para que podamos pensar desde dónde vienen determinados conceptos, quería compartir con ustedes porque venimos trabajando la negociación. Y por eso esta es una forma alternativa de resolver conflictos. La negociación es la gestión del conflicto por cada una de las partes directamente. Negocian las partes. Las partes se les llaman a las personas involucradas en ese conflicto, en ese problema. ¿Qué es la mediación? Es la gestión del conflicto a través de un proceso en el que participa un tercero imparcial que ayuda a las partes a abordarlo. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Y aquí vamos a ir profundizando en este proceso de mediación, donde hay un tercero imparcial con determinada formación, llevando adelante determinada metodología y determinadas reglas, para poder ayudar a las partes a resolver o a transformar ese conflicto. Bien, y el arbitraje, como para poner otras formas de resolver los conflictos, es un proceso en el que también participa un tercero que tiene la facultad de decidir por las partes e imponer soluciones dentro de determinadas pautas que están reguladas legalmente. Me interesaba poner esto porque hay un tercero involucrado, pero de otra manera, porque este tercero, en el arbitraje, tiene el poder de decidir. Y nosotros vivimos como país un ejemplo, y tiene que ver con el ejemplo que llevaron las tabacaleras en el gobierno de Tabaré Vázquez, que llevaron a La Haya. Acá hay colegas, abogados de leyes, tendrán un poco más claro y más ampliado todo lo que sucedió, y que bueno, pero igual salió muy bien en esa instancia, ¿no? Y donde allí se dictaminó, salió Uruguay ganando, por decirlo de alguna manera, esa situación. Bueno, esa fue la intervención de un tercero, pero que decidía por las partes. Nosotros vamos a volver, si queda un poquito más clara estas diferencias, vamos a seguir profundizando en la mediación. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta por allí? Eso yo no logro ver. Si llega a ver algo, me avisa. El rol del mediador. En el caso de la mediación, el profesional no decide sobre el asunto a resolver, sino que crea el espacio, las condiciones y la oportunidad para la negociación. ¿Sí? Es esto, es el que crea el clima, el que tiene la formación, y bueno, iremos profundizando también con qué contenidos. ¿En qué ámbitos puede existir la mediación? En el ámbito familiar, en el ámbito educativo,
en el penal, en el laboral, en las empresas familiares, en la salud, en el comunitario, en el organizacional, y el movimiento cooperativo en el conjunto de las cooperativas, acorde a cada clase cooperativa. Si hablamos de cooperativas de trabajo, tienen determinado, y yo creo que siempre con la creatividad de generar nuevas formas de conflicto, porque vamos cambiando, porque vamos, entiendo yo, que creciendo, formando y mejorando. Por lo tanto, también se van complejizando los conflictos. Y bueno, también tenemos que ir siendo creativos para poder ir resolviendo en forma colectiva y en forma colaborativa los conflictos que van surgiendo. Proceso colaborativo, que era también un poco la convocatoria. Y acá traigo algunos autores que después voy a pasar material para que lo puedan tener y profundizar, o que podamos seguir intercambiando sobre algunas consultas. Redorta habla y afirma que la solución de todo conflicto es siempre cooperativa. Las soluciones son colectivas. Y esto es rotundo. Tiene su metodología de trabajar, tiene su mirada, porque es psicólogo social, pero sí afirma que siempre la resolución de conflictos es colectiva. Estela Valleto plantea también que la mediación es de autocomposición, lo van construyendo las partes en forma colaborativa. Es decir, en este rol del mediador, que pongamos, es el que genera el espacio y que trata de facilitar esta conversación, este diálogo, generar el diálogo para la resolución del conflicto, porque tiene que ser voluntario, y aquí me adelanto también algunas de las premisas. La mediación para las partes es voluntaria. Si hablamos de dos, puede ser pueden haber más partes involucradas en un conflicto, pero en este caso pensemos en dos partes. Tiene que lograr de que las partes son las que van determinando no solamente el origen del conflicto, sino hacia dónde se va y las posibilidades a analizar de la gestión o resolución de ese conflicto. Redorta habla de, como mínimo, 5 clases de conflictos: los conflictos de valores, conflictos de comunicación, conflictos de relaciones personales, conflictos estructurales, conflictos de intereses, y pueden haber otros. Lo que es importante en cada una de estas partes es escuchar al otro, mirar al otro, tomar en cuenta las emociones y la comunicación asertiva. También se había avanzado un poquito, también lo traían otros colegas, esto de lo que tiene que ver con la escucha, ¿no? Que también viene con esto de ganar-ganar. Pero bueno, en estas cuestiones, por eso yo lo que convocaba es lo que tiene que ver también con la inteligencia emocional, que nos atraviesa y nos transversaliza en todas nuestras formas, en todas nuestras actitudes. Me encanta, yo creo que acá, no sé si ustedes logran ver la foto. ¿Logran ver, se logra ver la foto que allí aparece? ¿Sí? Se ve, sí. Bien, bien. Si alguien puede tirar qué es lo que ve en esta foto, lo que quiera, algo. ¿Qué le llama la atención o qué le impacta? A mí, perdón, a mí me da la sensación como que es algo como que está montado, no es real eso, ¿no? Bueno, creo que no. No, debe ser, no lo monté yo, es una imagen que sí encontré, que les voy a comentar un poco. Sí, adelante. Para mí el desorden. Desorden, que es lo que se ve. Bien, y sí, debe ser una foto montada, no creo que sea real, pero a eso quería llegar. Esta es mi forma de mostrarles lo que se habla en la teoría del iceberg, que vieron que del iceberg uno ve una partecita, pero cuán grande es lo que hay debajo, lo que no se ve, lo que ha llevado a que hayan accidentes muy importantes en la historia. Esta es mi forma. Nada, uno también se puede representar con una iceberg común, grande, pero ¿por qué? Porque parecería que en esta foto la parte de arriba es compartible, ¿no? Se ve un techo, parece que ventanas. Y abajo parece un caos, parece un desorden, y estoy segura que cada una de ustedes, cada uno, cada una, les llamó la atención algo diferente.
¿sí? El que vio la escalera, el que vio la lámpara, el que vio la guitarra, y el que se preguntó qué sentido tiene. ¿Por qué tomo yo esta imagen? Porque lo que es muy importante investigar en el proceso de mediación tiene que ver con las posiciones y los intereses, ¿sí? La posición es lo que la parte dice sobre el conflicto, ¿no? Es lo que, cómo se para frente al conflicto, y esto es lo que yo digo. Y es como esta parte de arriba que vemos de la foto, es lo conocido, y es lo que parece que es compartible, ¿no? Esto parece un techo, esto parece una ventana, la parte de arriba. Ahora, donde se trabaja, donde tenemos que profundizar y prestarle mucha atención, es a la parte de los intereses. Es lo que la parte como persona, siente, piensa y cree del conflicto, que muchas veces es desconocido para el afuera, pero también muchas veces es desconocido para sí mismo. Tal cual vemos en esta parte de abajo de la imagen. Muchas veces cuando sentimos o creemos algo, no lo tenemos ordenado, no tenemos exactamente el por qué mi posición es esta. Y eso es parte del rol fundamental del mediador, que las partes personas, porque se les llaman partes, pero me refiero a las personas, ¿qué intereses tienen en relación a eso? ¿Sí? ¿Por qué se está presentando este conflicto, esta diferencia, este tipo de vínculo? ¿De qué manera? Comprendiendo y construyendo esa narrativa sobre el conflicto, es que vamos a ir pudiendo entender y ordenar un poco esto que está por debajo, que en realidad parecería todo un caos. Ese es uno de los desafíos de este proceso de mediación. Para poder entrar, mejorar y pensar desde la mediación, una de las cosas fundamentales es la comunicación. También en el proceso que veníamos trabajando de la negociación, también hablamos de la comunicación. En este caso, algunos puntos que quise marcar como importantes es esto. Hay personas que tenemos que saberlo cotidianamente, que todas las personas aprendemos de diferente manera. Hay personas que son más visuales, personas que son más auditivas y personas que son más kinestésicas. Yo parece que tengo todos los tres porque me muevo mucho, necesito ir escuchando al otro y necesito ir poniendo en imágenes, no solamente la parte de escuchar, sino la parte de ver. Esto es fundamental, primero poder reconocernos y también poder conocer en el otro. Para el mediador, estos puntos son fundamentales, porque tiene que ir poniendo en palabras lo que va viendo de una parte y de la otra. Pero fundamentalmente, si nos vamos reconociendo, también vamos a poder reconocer en el otro. Bueno, referente a la comunicación, el tema del lenguaje verbal, el no verbal, que tiene que ver con el corporal, con lo que no está a través de las palabras, pero sí también de los gestos, de los tonos, de la postura. El cuerpo habla, tal vez no emita sonido, pero habla, junto con las palabras, y es parte de este conjunto que tenemos que poder mirar y escuchar cuando estamos en un proceso de mediación. ¿Sí? Y aquí lo que le vamos sumando, ¿todo esto tiene un conflicto? Sí, todo esto es transversalizado por todo esto porque somos personas. Somos el centro de estos conflictos y desde allí es que tenemos que poder ir encontrando y aplicando este proceso que se llama proceso de mediación, que es una herramienta, me parece, muy rica para que la podamos tener en lo cotidiano, en nuestras cooperativas, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Bueno, en el tema del lenguaje también, lo dicho y lo no dicho, se suma a lo anterior, pero en realidad no decimos todo. Muchas veces no decimos porque no queremos y muchas veces porque ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Vamos de nuevo a esta parte de abajo del iceberg, ¿no? Que a veces sabemos que está allí, lo sentimos, pero es como, no sé, a ver, quería poner el ejemplo de, no sé cómo decírtelo, solamente lo siento. Y en eso, si nos pasa a nosotros, también es seguro que le pasa al otro.
las emociones, las percepciones, y me parece que la imagen es redundante también en esto, ¿no? ¿Hay alguno que esté equivocado en esto? Pues no. Ambos ven lo que, desde el punto de vista de donde está parado en realidad. Las formas, por tanto, la comunicación, una de las formas, ay, me fui para atrás. ¿Vamos por ahí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Si todo esto tiene que ver con la comunicación, siempre lo que hablamos es de la escucha activa. ¿Qué tratamos? Es decir, cuando estamos pensando, bueno, pero ¿cómo facilito la comunicación? Bueno, una de las cosas es la escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? Es esto que yo he intentado de que los tengo acá en la pantalla y los tengo en aquella pantalla. Es que ustedes noten que yo los estoy escuchando, que los estoy mirando, que me quiero comunicar. Eso es la escucha activa, poder escuchar con todos los sentidos, ¿sí? Que no es esto, ¿no? Que no, bueno, sí, podría seguir hablando, ¿no? Eso es lo importante. Y vos decís, bueno, pero para algo tan simple, que es mirar a los ojos al otro, o mostrarle interés, es eso. Es eso, porque en realidad cuando sucede lo contrario no nos sentimos muy bien. Bien, aprovechemos y usemos lo que es la escucha activa. Para el proceso de mediación tenemos que encontrar un lugar adecuado, ¿sí? Porque sabemos que el conflicto genera, tenemos que cuidar esta buena comunicación y tenemos que generar este pacto de diálogo. Por lo tanto, tenemos que encontrar un lugar adecuado, ¿sí? Un lugar donde nos podamos escuchar, donde nos podamos ver, donde podamos compartir de repente un espacio más privado, que eso también tenemos que tener a veces cuidado. Hay temas en el conflicto, y poniendo el ejemplo, de repente mismo ya de las cooperativas, no todo se arregla, todo es validado en la asamblea, pero a veces los conflictos no es allí donde se arregla. Tenemos que ir encontrando espacios para validarlo después en la asamblea. Tenemos que poder generar otros espacios amigables, ¿sí? Que tengan que ver con generar confianza, con generar la tranquilidad del otro, que lo puedo escuchar y que lo puedo entender. Esto pensando siempre en el proceso de mediación, ¿no? Tener la mente abierta, y en esto de la mente abierta es lo más seguro que el otro va a decir cosas que tal vez a mí no me gusten, que ahí dice tolerar oír cosas que no me van a gustar, cosas que no esté de acuerdo. Esto siempre ahora me estoy parando desde poder llevar adelante un proceso de mediación, ¿sí? Mi objetivo fundamental es que las partes se entiendan y puedan dar un paso hacia adelante en relación al conflicto, porque es proceso, son pasos, se co-construye, se hace una autocomposición, también como se planteaba. Bueno, acá está bien marcado lo que es la preguntar y parafrasear. Muchas veces cuando estamos en diálogo con otro, le terminamos la frase, ¿viste? Las personas ansiosas es como que te terminan la frase, te terminan la idea, y capaz que la otra persona un poco ahí dice, bueno, sí, es más o menos lo que quería decir, pero no tan así, pero tampoco se interrumpe, seguimos. Y eso genera una bola de nieve de no buena comunicación, que si nos podemos detener, lo que debemos de hacer es preguntar y escuchar. La pregunta hace que el otro nos pueda contar realmente lo que tiene para decirnos, realmente lo que siente, y realmente para poder lograr llegar a los intereses de ese, por qué está en ese conflicto, es poder preguntar. ¿Alguien quería preguntar algo por allí? No. Bien. Otro de los puntos importantes, el parafraseo. ¿Tienen idea qué puede hacer el parafraseo? ¿No? Bien, hablamos de parafrasear cuando terminamos, la otra persona nos hace un comentario y nosotros retomamos esa parte de la frase, que es como decir, ¿es esto? ¿Es de esta manera? ¿Es tal cosa? Es parafrasear lo que el otro nos menciona. ¿Esto qué es lo que hace? Aclarar, porque si yo lo parafraseo y el otro escucha otra cosa, volvemos a mejorar esa comunicación. Son dos herramientas que de repente uno las ve así y parecen como inocentes, pero sin embargo son muy contundentes.
Las preguntas, que es otro camino después abrir, que es pregunta cerrada, abierta, semidirigida. Hay toda una forma que tenemos que saber para qué, y el parafraseo es otra forma de poder abrir el espacio de comunicación. Bueno, replantear, ir numerando, esta es una cosa clave, ir numerando acuerdos y avanzar. Pero esto aún en la comunicación mano a mano con el otro. Es decir, si tal cosa teníamos cierta diferencia y luego dimos un paso, sigamos en ese paso, demos un paso hacia adelante. Veo que a veces hacemos un recorrido, cuando parece que nos entendemos, volvemos con la fundamentación y arrancar. Pues no, el que esté llevando adelante el proceso de mediación es importante que pueda ir incluso visiblemente, ir nombrando, bueno, en esto estamos de acuerdo, en esto les parece que va por acá, y lo anotamos. Cuando hago así, literalmente lo anotamos, para sentir todos que vamos dando un paso. Bueno, preguntar, repreguntar, no dar por supuesto nada y escuchar. Bien. Otra de lo que mencionaba en la convocatoria es lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, ¿no? Las emociones, las percepciones y los valores. Esta es la base, nuestra base como persona, como ser humano, eso está allí. Lo importante es que cuando se habla de inteligencia emocional, desde el año 83, este autor, refiere a las capacidades y habilidades psicológicas que implican el sentimiento, entendimiento, control y modificación de las emociones propias y ajenas. Si bien se había mencionado y se había incursionado en esto de la inteligencia emocional, aquí lo clave es que en el proceso de mediación, que es una persona, un tercero, no solamente va a tener que tener un buen manejo de sus propias emociones, sino también de las partes, ¿no? Creo que Gerardo Montes lo había mencionado, entre la parte de negociación. Aquí el desafío también es que la persona que sea la mediadora tiene que conocer de sí mismo y de las partes, y se suma un poquito más el desafío. Una persona emocionalmente inteligente es aquella capaz de gestionar satisfactoriamente las emociones para lograr resultados positivos en sus relaciones con los demás. Este es el gran objetivo. Es importante tomar en cuenta que no solo habla de las emociones de otro, sino del conocimiento y reconocimiento de las emociones propias en relación a las demás. Esto lo hacemos cotidianamente, pero está bueno poder hacerlo consciente, poder hacer consciente de nosotros mismos cuál de las emociones la podemos controlar mejor o no, cuál nos sale más fácilmente. Y aquí nombramos algunas, tal vez algunos que tienen gurises más chicos, tal vez vio esta película Intensamente, ¿no? Que hablaba de un adolescente y aparecía estas emociones, como a veces las controlaba uno, controlaba otra, cuando había conflicto entre las emociones. Y bueno, y cuando hablamos aquí de adultos, estas emociones están de todas maneras. Y está bueno que además, siendo adultos, podamos cada día mejorar en este aspecto, cada día conocernos y reconocernos. Bueno, la empatía, muy nombrada hoy, que consiste en entender cómo se sienten los demás y aprender a comunicarse correctamente para lograr un objetivo común, el poder ponernos en lugar del otro. Ninguna de estas emociones son fáciles o que yo me despierto mañana y ya las tengo, pero tengo que poder trabajar para construir esto en mí, como en este proceso de mediación, pero también como personas. En la gestión de las habilidades sociales, el autoconocimiento, la motivación, la autorregulación. Esto somos nosotros, y es así de complejo, pero nada que no podamos hacer. En este caso lo que trato es poder compartir con ustedes y hacer consciente, porque en todo vínculo esto está presente, seguro. Entonces, aquí sí les voy a preguntar, ¿son nuevas estas imágenes? No, lo más seguro que las hayan visto por ahí. Pero sí me gustaría que alguno se anime y que me diga qué vio, qué ve, qué están viendo. Sería importante que alguno le pudiera decir. Lo primero que se le ocurra.
Un tigre. Sergio, Sí, depende de qué edad. Cuando a la izquierda hay una dama, la cara de una dama, con la O, y de otra forma alguien que toca el trombón. Y en la otra punta, la de los árboles, hay un mono y un tigre. Bien, yo lo escuché lejos, pero creo que vi las imágenes, sí. Betina Bien. Barbosa Yo no he dice observado bien. una cara, un saxofonista, por el chat. Bien. Bien. Lo que es seguro, no sé Jenis Flores, un sí. orangután y un tigre. Estas son las respuestas por el chat. Un Bien. tigre, un puma, dice Mariana Villamil. Bien. Esto que de repente a veces nos llega, ¿no? Que también nos llega por WhatsApp y lo vemos y son cuestiones que juegan con nuestra parte visual. En este caso, estoy segura que más allá de los que lo hayan planteado, pero los que quedaron en silencio, todos vimos cosas diferentes primero. Algunos vieron primero el saxofonista, algún otro de la cara, algún otro vio primero la figura de la derecha, otro vio la figura de color. Dentro de la figura color, alguno vio el perro, alguno vio el veterano, la puerta. Es decir, lo más seguro que nosotros, que todos estamos compartiendo las imágenes son las mismas para todos lo estamos priorizando qué es lo que vemos primero, qué es lo que vemos con más facilidad, qué es lo que vemos combinado, si vemos el color, y ahí lo que hablamos, quién ve primero la figura, quién ve y después el fondo. Este interjuego tiene que ver con la percepción, y es a esto lo que la percepción es el proceso que permite a través de los sentidos recibir, elaborar e interpretar información proveniente del entorno y de uno mismo. Entonces, ¿cómo nosotros, viendo una misma imagen, todos vemos primeramente cosas diferentes? La interpretamos, la recibimos, la elaboramos y la interpretamos. Tenemos todo ese proceso. Por tanto, si los conflictos son vínculos, son relaciones, ¿cómo entre las personas no vamos a estar siempre generando entre estas diferencias, estos conflictos? Esto es nuestro, es de todos los días, es de las personas. ¿Sí? Por lo tanto, si es tan cotidiano, ¿por qué no nos relacionamos más amigablemente con el conflicto? No es aquello que debamos ocultar o tapar o que no se vea, o esperar que explote para ver qué hago. No, no, es algo en el cual nos debemos de acercar de otra manera. Con herramientas, sí. Sabiendo que todo esto es transversalizado, sí. Y a través de estas imágenes, también lo que muestra es que cada uno tiene su propia percepción de sí mismo, ¿no? El gatito se ve tremendo tigre, y la manzana rebosante, y en realidad, ¿no? Está allí, ya ha comenzado otra parte de su vida. Bueno, esto es lo que está en nosotros, y es mucho más cotidiano de lo que lo entendemos. Por tanto, si negamos y tratamos de no acercarnos a esto es lo que nos genera un conflicto que permanece en el tiempo, porque no lo encaramos, porque no nos hacemos cargo que somos parte de él. Y habíamos hablado de las emociones, las percepciones y los valores, ¿sí? Porque además es determinado por principios y valores. Y cuando hablamos del cooperativismo, bueno, ya es más que sabido que en cada clase los hemos repetido, valores y principios del cooperativismo. Y esto es nuestro marco. Este es nuestro marco para lo que tiene que ver con las emociones. Este es nuestro marco para lo que tiene que ver con nuestras percepciones. Y cuando digo este marco, es en base a esto que tenemos que ir dando pasos. Que bueno, que ya lo conocen, los valores y los principios cooperativos, que lo tenemos todos los días. Para poder entrar un poquito más en el tema del conflicto y la gestión, están lo que se habla de partes, proceso y problema. Las partes es el análisis de las partes involucradas, como le mencionaba, que son las personas en relación al problema que está abajo, que es el contenido, ¿sí? El contenido del conflicto. En el proceso, las etapas del conflicto, está la latencia, está la disputa, la escalada, se ha escuchado, ¿no? ¿En qué momento de la escalada está el conflicto? Si están haciendo, bueno,
y acá lo que plantea, si recién se está gestando el conflicto, cómo intervenir y de qué manera, que está saliendo sin salir a la luz. Esto es poder trabajar en la prevención. Tenemos que trabajar mucho en la prevención del conflicto, y muchas veces es poniendo en palabras, nombrando las posibilidades. Es como en las cooperativas de trabajo muchas veces recomendamos hacer el reglamento interno antes de que surja el problema, porque la conversación y la comunicación es de otra manera. Bueno, acá lo mismo poder visualizar o sentir el conflicto, poder dar el paso de ponerlo sobre la mesa, no como un reproche, no como un debate, sino es nuestro, hagámonos cargo y veamos, ¿sí? Así que bueno, esto de la escalada es importante, y en cada parte del proceso del conflicto se interviene de diferente manera. Hay una metodología para eso. Y bueno, y el problema es el contenido del conflicto. Acá lo que pasamos es enfoques de participación e intervención del conflicto. Voy a pasar rápidamente esta parte. La prevención del conflicto, tenemos que trabajar en eso. La gestión del conflicto es otra de las partes. La resolución del conflicto, la transformación de los conflictos. Acá no solamente hablamos de gestión, sino también poder preguntarnos, y en esto hay unas cuantas, por lo menos 4 había mencionado yo, modelos de gestión de conflictos. Algunos se resuelven, ¿no? Algunos autores plantean que se resuelven, otros plantean que siempre se transforma, ¿no? Pero bueno, ya vamos a entrar en eso, o después podemos volver un poquito para atrás. Algunas ventajas de la mediación. Es un proceso voluntario. Las partes tienen que venir a la mediación en forma voluntaria, ¿no? Que lo cual muchas veces pienso en un espacio para que las personas, los cooperativistas, todos los cooperativistas, el cooperativista de vivienda que pueda tener un espacio de mediación con el vecino, en el cual lo que más se cuida es el vínculo, es la relación, y en eso me viene a la cabeza el poder pensar en lo que es la mediación comunitaria. Las personas vienen voluntariamente. La confidencialidad, en ese espacio es fundamental la confidencialidad, de lo que le plantea a uno y otro, y lo que la persona formada en mediación en relación al resto de los involucrados, al resto de los cooperativistas, al resto de los vecinos, ¿sí? Al resto de los compañeros de trabajo. Lo que salga de allí tiene que ser con el asentimiento, bueno, no me sale la palabra, es el que las partes sepan, que den autorización para poder hablar de ese tema. Proceso personalizado por de las partes, hay que escuchar a uno y a otro para poder ir construyendo esa parte del proceso. Flexibilidad, esto de la flexibilidad y la informalidad tiene que ver en contraposición a un juicio, por ejemplo, ¿no? Que está un juez, que es otro lo que lo determina, que es otra formalidad. La mediación son procesos más rápidos porque las personas van construyendo la forma de resolver. Estrategia y mirada al futuro. Esto es hoy. Muchas veces hay algunos modelos que miran un poquito para atrás y van construyendo la narrativa. Hay otros modelos que de aquí hacia adelante hacia el futuro. Tiene una estrategia hacia el futuro y no es una estrategia presente y apago incendios. La flexibilidad permite mayor adaptabilidad a los cambios y nuevos acuerdos. Este proceso de mediación es totalmente dinámico, ¿sí? Cada reunión, la idea es que podamos ir escalando en el acuerdo, en poder llegar a un acuerdo de cómo resolver estos conflictos. Desarrollo y puesta en práctica de la creatividad. Hay que ser creativos o promover también la creatividad de las partes, para poder pensar no solamente en la posición, que yo vine plantada en esta posición, convencida de que esto tiene que ser así, y no me muevo si no sale esto. Bien, acá se va a ir trabajando que pueden haber otras alternativas y muchas veces con la lluvia de ideas, promoviendo y facilitando a las partes este desarrollo de estas ideas. Una mirada integral hacia la persona y el conflicto, la preservación y cuidado de los vínculos que están en juego. Esto es fundamental. Esto es la base. Por eso
también, teniendo esta base del cuidado de los vínculos en juego, es que podemos hablar del conflicto, es que podemos mirarlo y podemos ponerlo sobre la mesa. ¿Sí? Vieron que a veces cuando uno tiene con el vecino y tiene temas y va sumando este tema, más el otro, ya cuando lo va a ver es como que le saca, como el cuento del gato, ¿no? Le cierra la puerta en la cara. Y no, en este caso, siempre lo que sugerimos es poder tener el espacio para este proceso de mediación y poder poner lo que en un principio son ciertas diferencias, ¿sí? Pero bueno, porque lo que queremos preservar es ese vínculo con el vecino. Y no le digo tal cosa porque no me voy a andar peleando. Bueno, acá no se trata de pelea. Es poder dar pasos para seguir cuidando el vínculo y tener una mirada de futuro. ¿Vamos bien? ¿Los medios los voy aburriendo? ¿No? Bueno, por allí. Sigamos. Bueno, por suerte me dicen que no. Por suerte me dicen que no. Algunas cuestiones prácticas para intervenir como herramientas, como también lo planteaba, ¿no? Poder formarse para la mediación, poder generar el espacio para los procesos de mediación en cada lugar, en el trabajo, donde vivo. Y algunas cosas que ya las podemos tomar ahora, que esto no significa que ya mañana seamos mediadores, pero sí son herramientas que nos van a ayudar incluso en la pareja, incluso en la familia. Tenemos que poder cambiar el chip en algunas cosas. Entonces, en este espacio, en este proceso, ¿qué tengo que poder generar? Como les decía, la escucha activa, la atención flotante, se dice en psicología, que es esto, ¿no? Te miro, escucho, pero no voy dando respuesta a lo que estás planteando, es una escucha abierta. Confianza, confidencialidad, empatía. Podré estar de acuerdo o no en lo que plantea en el otro. Lo que tengo que tener la capacidad es de ponerme en el lugar del otro porque por algo me lo plantea. Y lo más seguro que sea por algo que yo desconozco. Ser humilde. Cuando alguien está en el proceso de mediación, ser humilde porque el mediador no lo sabe todo. Tiene que construir con el otro. Y eso es parte de la humildad. No lo sé, lo que tengo tal vez son herramientas para poder llevar esto adelante, pero no es que tenga toda la respuesta y toda la verdad, lo tengo que construir. Por tanto, dentro de lo que tiene que ver la inteligencia emocional, poder reconocerme en ese sentido. ¿Cómo está mi narcisismo? ¿Cómo está mi ego? ¿No? Un acercamiento por allí. Compromiso y creatividad. ¿Cómo lo genero? Un poco ya lo planteaba hoy, mantener el contacto visual, mantener la postura empática, la postura corporal receptiva, mantener la atención, emitir palabras de refuerzo y parafrasear, hacer preguntas que motiven el continuar en la medida que yo tenga que entender. Algunos no. Julio, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Estamos bien de tiempo? Sí, unos 15 minutos más para presentación. Después Bien. abriríamos el espacio de intercambio, si te parece. Bien, perfecto. Igualmente, si va surgiendo algo ahora, podemos ir intercambiando porque creo que ya hemos presentado como la base, si bien no hemos llegado a qué modelos de mediación hay, sí es la base de todos los modelos. Esto que tiene que ver nosotros como personas, cómo llevamos adelante este proceso. Lo que es fundamental de los no, y pueden haber muchos más, es no juzgar, no reprochar, no hacer gestos, recuerden de nuestra comunicación no verbal, no hacer gestos en el que parece que te escucho pero en realidad no me importa, no prejuzgar, no creer que ya lo sabemos todo, no creer que sabemos qué sucede con el otro sin haber escuchado, no creer que traemos la solución mágica, no creer que tenemos todo para enseñar y el otro tiene todo para aprender. Esto es parte de los vínculos, es parte de estas instancias. ¿Sí? Para mí, por eso decía esto de ir intercambiando, es un ida y vuelta, porque cada uno tiene la experiencia, porque cada uno tiene la vida misma, y lo más seguro que quiera lo mejor para sí y para los demás. Esta es una herramienta más que me parece muy valiosa para poder instrumentarla en las cooperativas. Un poquito aquí en el resumen, porque trae otros conceptos que fueron tomados de la ONU, ¿no?
la teoría de las posiciones, intereses y necesidades está basada en la idea de que hay necesidades básicas universales. Sobre la base de estas necesidades, las personas buscan ciertos intereses, crean posiciones que creen que van a satisfacer esos intereses y esas necesidades. La transformación constructiva de conflictos es tanto una ciencia como un arte. El arte de manejar el conflicto está en tratarlo positivamente y hacer uso de su potencial, como agente transformador para el cambio sistemático y sistémico. Esto que tiene que ver con tratarlo positivamente, que venía un poco planteando ese tema, como agente transformador. El proceso de cambio sistemático porque sigue un proceso. Y también es un proceso sistémico porque abarca a todos los elementos relacionados. ¿Sí? Eso me parece fundamental. Por acá le quería mostrar que en realidad a veces parecemos dos, pero en realidad somos todos. Todas las personas que aquí aparecen. Parece que somos dos, pero en realidad la convivencia implica a las personas, a sus saberes, sus creencias, sus prejuicios, su cultura y sus valores. Todo eso somos nosotros en relación a nosotros mismos, que en realidad ese es el conflicto que no se trata a través de la mediación, que es el conflicto intrapersonal, que es lo que trabajamos bastante los psicólogos, sino ese es el conflicto que se trata en otro lugar. No mediamos con nosotros mismos, aunque a veces parezca, pero todo esto somos, y somos muchos más. Me parecía como muy interesante esta figura, ver en realidad, ¿no? Porque tenemos una historia, porque tenemos una familia, porque tenemos hijos. Bueno, imagínense todo esto, no solamente en las cooperativas, sino además en las empresas familiares, que, parte de la economía social. Capaz que podía cerrar como esta primera parte. Es muy importante generar y construirse la identidad del mediador como un profesional íntegro e interdisciplinario, empático y humilde, con compromiso social y comunitario. Me parece que por allí están planteadas las cosas importantes que quería compartir con ustedes. Así que ahora me gustaría poder escucharlos. Abrimos la instancia de comentarios. Si les ha tocado pasar por alguna situación de las que planteaba Alicia y quieren compartirla, más allá de que no es necesario que den nombres, ni mucho menos, como si han vivido algún proceso de mediación, si estas cosas que Alicia comentaba ya las conocían y de alguna manera, sin tenerlas tan claramente explicitadas, las habían practicado. Por ahora mucho silencio. O cosas con las cuales les parezca que no son posibles. También eso es posible. Fernando Gómez. Oh, Está silenciado. ahora sí. Hola a todos. No, Hola. yo... hola, un gusto. Cuando te escuchaba, claro, no sé cómo decirlo, algo, claro, es algo, digo, tan complejo. ¿En qué sentido? En el sentido de que, claro, que nos habla directamente de nosotros, por lo que comentabas, porque es nosotros mismos. Ahora cuando Julio decía si hemos estado en procesos de mediación, capaz que yo nunca estuve en un proceso de mediación en una cooperativa, pero lo llevaba a mi vida, y sí, con mi señora, con mi hijo, en el día a día. Y claro, y a veces me saca mi hijo, claro, el mediar, intenté llevarlo a nuestras vidas, ¿no? Al día a día, y por eso escuchaba, y eso de lo transformador, y que tiene que partir primero de nosotros, ¿no? De uno como persona, claro, como que nos autocuestiona, ¿no? Era la idea, sí. Claro, y lo lograste. Era la idea, poder movilizar
con esto de que no se trae una verdad, pero sí se trae herramientas, ¿no? Porque a veces lo complejo abruma un poco. Bueno, si es tan complejo, ¿qué hago? No, la idea no es abrumar, sino también traer herramientas, pero sí movilizarnos y cuestionarnos, ¿tá? Porque a veces necesitamos como que desde afuera venga algo que resuelva, y si es concretito, mejor. Y si me da la receta de los 7 pasos para el éxito, también. Pues no, no porque nosotros, personas, somos complejos. Entonces, era acercar, amigarnos con lo que se entendía también como conflicto. Pero esa es la idea, movilizar y que podamos decir, obviamente a mí también me interpela, pero también me apasiona. También me apasiona y bueno, y seguiremos en esto porque hay que poder crear. También se hablaba de ser creativo. Sergio Cruz. Adelante. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto. Bueno, muy, muy interesante toda la posición, te vengo escuchando y rompiendo una regla del tránsito, porque vengo manejando de cero. Se te ve, sí. Pero bueno, claro. mirá, Seguramente vas a tener un conflicto y vas a precisar una mediación si no no, estacionas. ahora estoy detenido Ah, ahora. Me paré Bien, bien. Ahora sí. bueno, también hay que aclarar para detenido en qué condiciones y quién te detuvo. con las balizas prendidas y al borde de la ruta. Perfecto. Bueno, mirá, venía masticando todo lo que tú decías, que es muy interesante los puntos de vista, pero estar en una negociación que en algunos lugares me ha tocado en la administración municipal, he estado no del lado gremial, sino en la posición más incómoda, en el medio, porque están las autoridades políticas y están los mandos medios y están el gremio, y el que está en el medio es el que a veces es el más incómodo. Pero dentro de la faceta que tú hablabas había algo que es muy importante. Cuando tú estás en una negociación, lo que tenés que es sacar tus prejuicios para afuera y ser como una esponja que absorba todo lo que viene, saber dilucidar y que siempre en una organización hay algo muy claro. Nunca termina de que todos estén contentos. Todos se llevan un porcentaje de lo que quieren cuando se logra una buena negociación. Y siempre es factible y es, no digo importante, pero esos aspectos negativos de la negociación que no logran consenso de ambas partes, porque uno ve el medio vaso lleno y el otro el medio vaso vacío, es dejar asentada la realidad de la negociación de que no se termina cuando se llega a un acuerdo, que hay que seguir el diálogo y negociando para que las partes sigan por ese camino, porque si no uno corta la negociación, llegamos a un acuerdo y se acabó. Y esas partes negativas son las que proyectan otro conflicto. Entonces lo importante de la negociación es llegar a un acuerdo y decir, esos aspectos negativos siguen por este camino y que sigan negociando. Es una forma de tener un diálogo general y que nunca se corte, porque cuando cortamos el diálogo de una negociación porque se llega a un acuerdo, es de cajón que a los pocos meses esos aspectos negativos florecen como la hierba mala. De acuerdo, totalmente de acuerdo a lo que planteás, porque acá la idea, que también después cuando uno entra en los modelos de mediación, está el modelo en el cual resuelve y queda ahí, como tú decís, pero cada uno se llevó su parte y fue un ganar-ganar. Pero hay otro que tiene que ver con transformar ese conflicto. Entonces es resolver hoy pero mirando mañana, resolver hoy pero mirando mañana. Creo que tiene que ver con esto que vos decís, de ese diálogo, de no dejarlo ahí, de seguir conversando. Sí, totalmente lo que planteás. Y la idea es poder seguir sumando herramientas para que eso se dé de esa manera y se asuma por las partes, ¿no? Que las partes asuman en que esto no termina acá, sino que cada vez se puede mejorar. Por lo tanto, cada vez puedo ganar. Gano yo y gana el otro. Estela. En ese sentido de ganar, ¿eh? Adelante. Yo hice cursos de mediación en el Instituto CEJA. No sé si saben qué es un estudio, un centro de estudios jurídicos para las Américas y para Canadá. Yo hice cursos de mediación y lo que me ha pasado en las cooperativas cuando se me ha pedido que medien algunos conflictos,
lo voy a centrar en las cooperativas porque me di en otras cosas. Me pasa a veces que es muy difícil, hay que tener mucha empatía, me parece, con las partes, y cómo eligen al mediador. Esto de que tú decís de no prejuzgar, poder escuchar a todos, porque a veces también me ha pasado de que en un conflicto nace un líder, ese líder enarbola la bandera del conflicto, y siempre quedan aquellas personas que les cuesta mucho manifestarse, ¿no? Esas personas que vas a la negociación y no hablan nada, y prácticamente vos les tenés que preguntar lo que vos decías, ¿no? ¿Qué pensás? ¿Vos cómo te sentís? Vos lo ves así, porque a veces es tan importante porque en pequeñas cosas, hasta en gestos, te comenzás a dar cuenta que no sé si están tan de acuerdo, si no se presenta, a veces el conflicto no para todos es igual, y también cuando hay veces las partes están tan divididas que hay dos mediadores, eso también me ha pasado, ¿no? Y que haya empatía entre los dos mediadores, ¿no? Que haya esto que vos decís, la escucha, una escucha muy atenta de cómo exponen el conflicto, no solo de la forma verbal, sino con todos sus gestos. El cuerpo habla a veces muchísimo más que desde cómo nos sentamos, el lugar hasta que elegimos, tiene que ser un lugar neutral, donde nos vamos a sentar a hablar, que no crea a las partes ninguna situación emocional. Yo, los cursos que hice en mediación eran muy interesantes, porque yo soy doctora en Derecho, no sabía, y en esto la psicología es muy importante, se nos enseña mucho en la mediación de conflictos, esto que tú decís, trabajar interdisciplinariamente, porque yo siempre puedo ver el objetivo de lo que pasa, desde lo jurídico, decir, bueno, esto se soluciona así. Yo siempre digo que el psicólogo tiene entrenada la vista para ver lo que yo no veo. Ustedes ven lo que yo no veo, lo ven con un solo gesto, en una expresión, en una oración, entonces creo que es muy importante, y esto, como decían los compañeros anteriores, el continuar, ¿no? El que una vez que nos parece que tenemos la humildad de seguir acercándonos a las partes para que ellas mismas aprendan a tener esa empatía y aprendan a poder ir en el día a día solucionar los conflictos, porque van a seguir apareciendo. No va a haber una solución mágica que no es, ¿no? Y bueno, muy interesante todo lo que dijiste, me encantó, realmente. Bueno, gracias, Estela. Digo exactamente lo mismo, porque lo que acotaste, lo que ampliaste, de verdad enriquece mucho más, porque es una temática muy rica, y ni que hablar, que te lo planteo a ti, pero veremos en otro momento, Estela, la mediación con perspectiva de género, ¿no? Ese también es otro camino. Vamos pero a ir bueno, intercalando, si te parece, Alicia, adelante. antes de darle a Gastón, tenemos un comentario de Jenis en el chat y después ya le pasamos a Gastón. Jenis dice, para mí la mediación es una excelente herramienta, a nivel judicial funciona cuando el mediador es tal y realiza su tarea con convicción y no como una mera formalidad previa al litigio. Hace poco asistí a una instancia súper interesante, una constelación jurídica, donde había varios actores, una mediadora y algún juez argentino, y nos transmitió que se están aplicando las constelaciones en las mediaciones y han logrado resolver alto porcentaje de problemas, evitando que ingresen al juicio. Me parece una tarea súper compleja. Cuando se realiza un proceso judicial, alguien gana y alguien pierde. El conflicto subyacente nunca se resuelve. Gastón. Bueno, buenas noches. Este es el tema. Es un tema para nosotros, desde el punto de vista jurídico, que estamos continuamente con el conflicto arriba. Tener diferentes técnicas de negociación y aplicarlo en las cooperativas es sumamente importante. Y trabajar con otros, ya sea colegas, interlocutores, profesionales, es sumamente válido. Yo simplemente en esta ocasión quiero hacer un aporte desde este lugar en cuanto a saber valorar y escuchar el conflicto. Y en la época de facultad me hicieron un ejemplo de técnicas de negociación que la verdad que lo he aplicado en mi actividad profesional muchísimas veces, y es el ejemplo del limón, que no sé si lo conocen, pero
lo voy a mencionar. Adelante. Este ejemplo radica en lo siguiente. Es una mamá que ingresa a su domicilio y ve a sus 2 hijos peleando por un limón. Pero una pelea frenética, ¿no? Y bueno, la madre cansada pregunta cuál es el problema, por qué el conflicto. Y bueno, los hijos le dicen que quieren el limón. Entonces, sanamente, la madre agarra el limón, lo parte a la mitad, le da media parte para cada hijo y soluciona el problema. Sin embargo, el problema continúa y los hijos se siguen disputando la otra media parte del limón. Y la madre, ya en forma furiosa, cuestiona y dice, bueno, ¿y ahora cuál es el problema? Y bueno, los hijos le explican de que uno quería un limón para sacarle el jugo y el otro quería limón para sacarle la cáscara. Entonces, si la madre hubiera escuchado atentamente el problema, lo hubiera solucionado, porque a uno le hubiera dado el limón entero para sacar el jugo y al otro le hubiera dado solamente la cáscara, y ahí ambos ganaban. Y ahí, bueno, este modelo, este ejemplo, yo lo quería agregar también a la exposición que estaban haciendo, justamente para hablar de la característica del mediador y interlocutor, ¿no? Que tiene que tener realmente la habilidad de tener, saber escuchar el conflicto, saber mirar a las personas en su origen, raza, posición, para entender realmente cuál es la problemática y trabajar en ella desde el balcón, ¿no? Que es otra de las técnicas de la resolución del conflicto. Mirar el problema desde arriba, desde otro ámbito y otro lugar. Y bueno, como decía el colega en la vez anterior, a veces un cuarto intermedio, un lugar diferente, genera otros ámbitos de comunicación. Así que bueno, nada, era mi aporte, que en lo personal, la verdad que lo trato siempre de gestionar, involucrar. Y bueno, y esto también llevó a las cooperativas, creo que perfectamente se puede vislumbrar, porque todos los días convivimos con el conflicto. La vida es una negociación continua, en nuestro hogar, en nuestro ámbito laboral y en donde desarrollemos cualquier tipo de actividad. Lo que tenemos que tener son las herramientas para, bueno, para ganar, como decía Noé en la actividad que desarrollaba. Simplemente eso. Muchas gracias. Gracias, Gastón. Muchas gracias, Gastón. Tal cual. Hace mucho que trabajamos en cooperativas, nos ha pasado, digo, y nosotros lo estamos trabajando bastante también, de que muchas veces creemos que la solución al conflicto es la democracia. Y la democracia la traducimos en votar. Entonces, en vez de discutir, de analizar, de ver qué puntos de acuerdo podemos tener, lo primero que hacemos es, bueno, si no nos ponemos de acuerdo, antes de discutir las partes y lo demás, lo que se hace es votar. Y votar es lo peor que puede haber cuando no se pasó por un proceso de análisis. Y yo siempre digo, la votación divide, unos ganan y otros pierden. Tiene que ser el último recurso cuando agoté todos los mecanismos y no logramos un acuerdo. Pero entonces por eso digo que muchas veces es como una especie de confusión, como se habla de que en las cooperativas se practica la democracia, se piensa que la democracia empieza y termina con el voto, y en realidad debiera terminar con el voto cuando no hay otros mecanismos. Entonces me parece que también es un aspecto que se da bastante en las cooperativas por este concepto o un concepto para mí muy parcial del manejo del tema de la democracia. Mario. Hola, sí, buenas tardes para todos, muy interesante en el taller. Y realmente por alguna de las cosas que tú justamente, Julio, decías ahora, ¿qué pasa cuando ya incluso el conflicto tomó un cariz que evidentemente hasta pasó por la asamblea y hasta tal vez la asamblea justamente no fue lo más sabia? Porque hoy miraba el ejemplo, por poner un ejemplo burdo, si se quiere hasta gracioso, el ejemplo del 9 y del 6, la diferente visión desde donde lo estábamos mirando, y pensaba
¿qué pasa cuando hay una parte que dice que es un 9 y la otra parte dice que es una G? Ni siquiera dice que es un 6 y en realidad yo soy socio para hacer números, no letras. Me refiero por la figura justamente que tú decías de alguien que resuelva, porque en definitiva creo que muchas veces las cooperativas, y cuando nos tornamos a veces en luchas políticas, podemos hasta poner en riesgo el colectivo. Entonces, ¿cómo resolver y dónde poder resolver esos conflictos que por más que hayan venido desde abajo, no hemos tenido la capacidad entre todos de resolverlo, pero estamos condicionando a la cooperativa tal vez a un futuro muy oscuro? Y cómo reaccionar y cómo el sistema cooperativo generar algo que pueda hacernos ver que vamos por un camino inadecuado, y no solo pensar que la democracia lo va a resolver todo y porque democráticamente resolvemos algo que ni siquiera está dentro de los estatutos, vamos por buen camino. ¿Cómo manejar esos conflictos que ya se nos pasaron de las manos? Me parece muy interesante lo que planteas y de verdad, Mario, tal vez lo que esté sucediendo que sea más común, obviamente, de lo que se cree. El tema es cuando alguien no solamente ve el 9 y 6, sino que están viendo una G, tenemos que tratar de encontrar los intereses que hay. Esa es la posición. Veo, no veo, te voto, no te voto. Hay que encontrar qué intereses y necesidades hay detrás de eso. Pero para esto tiene que comenzar un proceso que es voluntario, ¿sí? En esta voluntariedad es el tercero, que es el mediador, generando este espacio, que voluntariamente vienen las partes y ahí se empieza a trabajar escalonadamente para encontrar cuáles son los intereses, de seguir sosteniendo el 9, o seguir sosteniendo el 6, o seguir sosteniendo la G. ¿Sí? Primero lo que se hace es se abre la temática para decir, en esto estamos, esto es la foto, esto es el hoy, pero después, a través de la pregunta de cada una de las partes y escucharnos y volver a la narrativa, vamos a encontrar hacia dónde entonces queremos ir, porque esto tiene una mirada más a largo plazo. Entonces, en esta mirada a largo plazo, que se uno es un costo, si no se encara, es un costo muy alto que puede hacer perder mucho la cooperativa, mucho, o quebrarse, vayamos por este camino. Y es eso lo que se tiene que ver como una alternativa, que la gente, los implicados, las partes, no vean a que vienen a perder algo. Bueno, vienen con su posición. En este proceso, la herramienta más eficaz, que es la mediación, es ver esos intereses. ¿Qué intereses y cuál es la mirada más a largo plazo? Por eso también, creo que lo mencionaba Estela y Gastón, es nuestra formación. Nuestra formación es lo que tiene que ver en mediación y sumarle la formación en cooperativismo. Porque somos bastante específicos. Cooperativismo, lo asociativo, lo colectivo, lo que tenga que ver con la economía social. Comprendiendo eso, pero también hay que dedicarle cierto tiempo, ¿no? Cuando digo cierto tiempo de escucha. Acá no es que, bueno, entonces nos reunimos una vez por semana, no. Nos reunimos, tenemos pautado esto y tenemos ciertos pasos. Es planificado, que a veces en las asambleas podemos pasar horas discutiendo. Acá no se trata de discutir, sino ver cómo podemos co-construir la solución juntos de lo que está sucediendo. Que de repente a veces no es solamente una cosa, ¿no? Generalmente es multifactorial y de multinivel. Bueno, entremos a abrir y mirar. Creo que alguien hablaba del balcón. Abremos, tenemos que abrir la cancha, poder ver todas las partes, todo lo que está implicado. Y ni que hablar muchas veces cuando se enreda un poco la familia y la vuelta, ¿no? Que no digo que sea el caso, sino que estos casos complejos pueden ser llevados por procesos de mediación. Alicia, en el chat, Richard Silvera agrega como una nueva dimensión. Dice, hay que analizar el conflicto y su magnitud. Hay que atacarlo en lo inmediato, dejarlo crecer, o decrecer y que se solucione con el tiempo.
¿Qué pregunta? Perdóname, repetime la última parte, repetime de nuevo la frase. Bien, Que la no, de la lo que plantea Richard es que seguramente tiene que ver con que no todos le damos la magnitud que el conflicto puede tener. De repente para alguien es una cosa secundaria que pasado el tiempo, como si fuera una hinchazón y se deshincha solo y se terminó, y hay que dejar que pase el tiempo, o de alguna manera atacarlo desde el comienzo. Es decir, en esa visión de que, y si Richard está por ahí, de que podemos tener visiones distintas de la importancia, de la gravedad del conflicto. Creo que lo plantea en esos términos. De repente para mí es una cosa muy grave y para otra persona es algo insignificante en función de que lo afecta de manera distinta. Totalmente. Ahí lo fundamental es la comunicación y también esto del largo plazo, ¿no? Si es a largo plazo, sí hay que comenzar a poder indagar eso cuándo empezó, de qué manera, teniendo el espacio de donde hacer la consulta. El tema de la magnitud, obviamente, también tiene que ver con las percepciones, ¿no? Pero bueno, tiene que haber alguien que pueda, en forma conjunta, evaluarlo, porque a veces el costo es muy alto cuando no se toma tiempo. Y acá Richard, en ese mismo sentido, comenta que en todo conflicto, si no tenemos identificado el verdadero problema y no basarnos en algunas consecuencias que arroja el mismo, podemos desgastar la herramienta del proceso de discusión, intercambio, aprendizaje del grupo y llegar a una solución que tal vez está alejada de la solución del verdadero problema. En realidad, lo maneja como si fuera un boomerang, podría provocar un desgaste del grupo y pueden no verse los resultados esperados y una causa de frustración en el colectivo. Otra dimensión importante para tener en cuenta. Y Jennings agrega que para que la democracia sea tal, antes que nada está la comprensión del problema a cabalidad por todos. Una vez que tenemos dudas acerca de si el colectivo comprendía y necesitábamos que la decisión se tomara a conciencia, solicitamos que cada socio fundamentara su decisión antes de votar. En esa instancia se solicitaron replantear el tema y la decisión llegó a buen puerto. Es decir, darle ese espacio, ese tiempo de discusión antes de llegar a la votación que decíamos hoy que debiera ser el último recurso. Bien, eso también genera el espacio de que a veces en psicología o los psicólogos decimos el siento, pienso y creo. Hay un espacio en el cual tenemos que poder generar en el otro de lo que está planteando, ir sintiendo, pensando y después creer en relación a generar una hipótesis, ¿no? Cuando en realidad cotidianamente lo que hacemos es, esto yo lo sé y doy respuesta. Este fulano hace tal cosa por tal otra. No, generar el espacio para esa discusión ordenada y metodológica para poder llegar a buen puerto. Que para eso necesitábamos hacernos el espacio personal y colectivo, ¿no? Para darle la importancia que tiene. Si lo hacemos, resolvemos lo más seguro, resolvemos muchas cosas que van a ser un dolor de cabeza después, sin duda alguna. Sin duda alguna. Creo que también hay otro elemento que juega y de repente no lo tomamos tanto en cuenta, que tiene que ver con la inmediatez en que vivimos. Todo tiene que ser ya. Entonces no nos damos los tiempos para discutir, no damos los tiempos para pensar y que se supone que tenemos que tomar decisiones rápidas. Y entonces muchas veces cuando decimos que tomamos decisiones rápidas no es que somos ágiles, somos apurados y atropellados, que no es lo mismo. Entonces ese tipo de cosas también juegan en este mundo de la inmediatez. El otro día en un taller lo ejemplificaba con la inmediatez que tiene que ver que ahora, por ejemplo, WhatsApp aumentó la velocidad para escuchar los mensajes. No tengo la paciencia para escuchar un mensaje y me agregó velocidad para escucharlo más rápido. Bueno, yo creo que es un ejemplo muy notorio de lo que nos está pasando con el mundo en el que vivimos y no nos damos tiempo para discutirlo. Tal cual. Ese fue un ejemplo muy concreto de que nos ponemos en 1,5, nos ponemos en 2, cuando en realidad en el 2 es difícil de poder entender lo que te dice el otro. Bueno, sí, tenemos que tener cuidado con estas herramientas que a veces son muy útiles y buenas y otras veces nos puede complejizar aún más el encarar el relacionamiento con otros. Recuerden que el conflicto es una relación y es en vínculo, así que nos interpela también la responsabilidad de cada uno en esto. Por ahora no Bien. tengo más participaciones.
No sé si tú quieres seguir un poquito más con lo que tenías para Con lo la que capaz que les segunda parte. menciono, Bien. que hablamos, viendo los tiempos que tenemos, que lo voy a preparar, a ver si lo puedo cambiar. Para un poquitito que no lo estoy pudiendo cambiar. Por lo menos mencionarles que va a quedar en la página. Como siempre, esto lo vamos a subir al Classroom, toda la PPT y la grabación, como siempre, ¿no? Y siempre queda abierta la posibilidad de intercambio a partir del foro, ¿sí? Más allá de que no haya una pregunta concreta. Bien, este es como un primer cierre. Quiero mostrarle rápidamente porque había preparado, porque hemos hablado de modelos, pero también de metodología y formas de poder resolver. Entonces, bueno, va a quedar por acá, quise mencionar al menos 4 modelos de resolución alternativa de conflictos. Los vamos a pasar, pero bueno, después vemos bibliografía o lo que les interese. Esta es la escuela de Harvard, que es de las más comunes o conocidas, también hablada de la escuela en negociación. Y bueno, y acá lo que les presenté, bueno, son los conceptos fundamentales que tienen que ver con William Ury y Roger Fisher, los conceptos fundamentales, el método, qué es lo que quiere lograr este modelo, que es resolver el conflicto. Tiene principios fundamentales que son separar a las personas del problema, centrarse en los intereses y no en las posiciones, desarrollar opciones en beneficio mutuo, utilizar criterios objetivos, el proceso, pues algunos puntos que tienen que ver con el proceso de llevar adelante. Ese es un poco el punteo que hice de una de las escuelas. Otra escuela, es la escuela transformativa o transformadora de Bush y Folger, también los conceptos fundamentales, el método, la meta, es modificar la relación entre las partes, ¿sí? Por eso también creo, de lo que me voy formando, es que el mediador después no es que utilice solamente un modelo, tiene que poder comprender la situación para ver cuál es el modelo más recomendable a trabajar en ese conflicto específico o con esas partes. Que esto no significa que después meten el ecuador y bueno, y voy probando. No, esto tiene que ver con cuál es la mejor metodología para poder atender ese conflicto. Desde la psicología, capaz que también acerca un poco es, a veces uno va a un psicólogo psicoanalista porque está necesitando resolver algunas cuestiones, a veces vas a un conductista, a veces vas a un gestáltico, por allí, y cada uno tiene su metodología de trabajo, como también muchas veces tiene sus propios objetivos a trabajar y forma. Con esto es lo mismo, la escuela transformativa lo que busca es modificar la relación entre las partes. También tiene su forma de su proceso. A ver si de acá, perdón, pues yo a veces tengo que mover de donde los veo para... El proceso de mediación para esta escuela es la transformación que surge en la relación de las partes a través del aprendizaje de la gestión cooperativa del conflicto. Es como algo escrito a fuego, ¿no? Esto de lo cooperativo, lo cual nosotros ya lo traemos en nuestra propia esencia, es parte de la transformación de los conflictos. El empoderamiento de las personas para afrontar el conflicto, la relación entre las partes y mejorar la relación entre ellas. Bueno, aquí desarrolla un poco más referente a este modelo. Después, otro de los modelos, el modelo circular narrativo de Sarakov, también plantea los conceptos fundamentales, y la meta es transformar las historias para lograr el acuerdo. Hay modelos que toman como la historia del conflicto, desde cuándo, cómo, de qué manera, investigar un poquito más, y también la mirada hacia adelante para llegar a algún acuerdo. Hay acuerdos que son escritos, hay acuerdos que son verbales, pero sí, en ese proceso después tiene que haber un compromiso de las partes de llevarlo adelante. ¿Sí? Es decir, esto no es solamente se hace una reunión y decimos que sí, hay toda una forma y una metodología para llevar adelante y que se cumpla ese acuerdo. Por acá seguimos planteando, bueno, el tema de las preguntas, acá vuelve, de qué forma la pregunta, de qué forma
el parafraseo, a veces el mediador circulariza, preguntas circulares, de qué forma fomenta la reflexión, prepara una historia alternativa, busca el acuerdo, tiene un enfoque sistémico. Y la otra es el modelo que yo al menos lo había pensado para que era posible para las cooperativas de trabajo, el modelo estratégico de Calcaterra, que es argentino, donde dice, la deconstrucción, el proceso se moviliza en torno a 3 ideas fuertes, este modelo: la deconstrucción del conflicto, la reconstrucción de la relación y la co-construcción de la solución. Parece un juego de palabras, pero no. Tiene mucho contenido. Y muchas veces en las cooperativas de trabajo, lo que tiene que ver con el vínculo, se va a seguir trabajando, se va a seguir compartiendo, y mañana tenemos que seguir compartiendo el mismo espacio. Entonces, lo que tiene que ver con la deconstrucción del conflicto, la reconstrucción de la relación. Porque cuando se ataca el conflicto ya pasado determinado momento, pasada determinada escala, después hay que recomponer eso, ¿no? Lo cual es fundamental y es uno de los objetivos. Y la co-construcción de la solución. Bueno, aquí amplío un poquito más, lo mismo, el énfasis de los conflictos, y después el modelo de la mediación comunitaria es aplicada en la Defensoría del Vecino, de los Vecinos en Montevideo. Hace años que la Defensoría del Vecino viene trabajando con la mediación, y hay un listado de mediadores que son voluntarios, entiendo, por lo menos es la última información que tengo. Después también hay centros de mediación en la Universidad Católica, y bueno, y tal vez en algún momento tengamos el centro de mediación cooperativo, que podría ser una linda idea para pensar. Después análisis, bueno, ahí amplía un poquito más. Y bueno, creo que ahí puse el ejemplo para cooperativas de trabajo y para mediación comunitaria. Pero no tiene que ser exactamente así, era para que lo pudiéramos pensar. ¿Sí? Así Bien. que bueno. No sé si hay algún otro comentario, alguien que quiera hacer algún otro aporte. Como vieron, esto es algo totalmente inacabado. Lo que hemos hecho a lo largo de este proceso, y lo de hoy también, fue como un primer avance. Por eso nos parece muy importante, en el momento en que estamos diseñando el programa para el año que viene, de retomar muchos de los aspectos, porque esto tiene muchísimas puntas, y justamente la idea es poder trabajarlo como de una manera un poco más detenida, y no en los aspectos generales que hemos planteado hasta ahora, pero lógicamente, perdón, nos interesa mucho el aporte de ustedes. Mario. Sí, hola. Perdón. Justamente se mencionó ahí al pasar, y la verdad que no me gustaría dejarlo pasar, porque es algo que incluso en el otro taller lo planteé, y un poco hoy mi consulta iba hacia eso. Yo creo que se hace necesario analizar profundamente si el cooperativismo no necesita justamente un sector donde se pueda mediar cuestiones cooperativas, porque en definitiva el arbitraje siempre está, que de última será un juicio, y me parece que antes de llegar a eso tal vez sería bueno pensar en un organismo que apoye la mediación para tratar de resolver esos conflictos que las cooperativas no somos capaces de resolver. Simplemente eso. Mario, un comentario, digo que tal vez no sea la solución que tú planteas, pero la Ley General de Cooperativas prevé, para que aquellas cooperativas que así lo entiendan, la incorporación de lo que se llaman los comités de recursos, que en realidad debiera ser un conjunto de directivos o dirigentes especializados en justamente los temas de mediación, y en lo que se trata de que mediar de alguna manera entre el socio, la resolución del consejo que no me es, es decir, no la acepto, y evitar que el conflicto se traslade a la propia asamblea. Y tal vez puede ser, no digo que sea la solución, pero puede ser un punto intermedio si logramos que se instalen esos comités, y sobre todo que se especialicen
los compañeros para trabajar en esa área. Me parece que una de las cosas que más precisan es el tema de la mediación, justamente. Sí, lo tengo en cuenta lo del comité y estaba en conocimiento y puede ser una herramienta importante en algunas cooperativas, pero más que nada yo me refiero a veces a cuestiones o conflictos hasta políticos que se generan en las cooperativas, sobre todo en las cooperativas grandes, que yo entiendo que las cooperativas muchas veces generamos centros de poder y entonces se termina justamente en esas luchas de poder en lugar de conflictos y de analizar todos justamente con mentalidad positiva para resolver esos conflictos. Terminamos en luchas de poderes más que en tratar de resolver los problemas. Sí, Entonces me parece que alguien de ajeno, alguien de Sí. afuera de la cooperativa, con expertise justamente en resolver esos conflictos, pueden ayudar a las cooperativas a no cometer errores que después pueden ser más graves. Sí, en esto estoy de acuerdo contigo, Mario, porque la imparcialidad y la búsqueda del objetivo de que todas las partes puedan escucharse y que podamos salir juntos de esto es lo que genera la confianza en parte de todos. Ahí el rol del mediador no tiene nada para sí, que a veces es lo que sucede en determinado momento cuando el conflicto está instalado. Estoy de acuerdo contigo que tiene que haber una experticia, una forma de llevar adelante, pero también en explicar de qué se trata, de qué va y cuál es la mayor responsabilidad del mediador, es la imparcialidad. Pero sí también ayudar a que se pueda salir de este momento, que se ve que está en escalada el conflicto, sin duda alguna. La imparcialidad y una mirada de afuera hace poder mirarse y poder dar un paso diferente, porque lo primero que hay que hacer cuando se llega a esta escalada es dar un paso diferente, uno, mínimo, pero bueno, totalmente de acuerdo contigo, aunque haya ese recurso, pero me parece que el proceso de mediación es una instancia justa para lo que estabas planteando. Gracias, Mario. Y bueno, si no hay más participaciones, dado la hora, le estaríamos agradeciendo a todos y todas la participación en el día de hoy. Creo que han quedado planteados una cantidad de asuntos que seguramente vamos a retomar. De hecho, algunos de los temas que ustedes han planteado, con ejemplos y vinculados con conflictos, ya los estamos incorporando a trabajarlo el año que viene, no solamente en la capacitación, la discusión, el intercambio, sino también en otras líneas de investigación que estamos haciendo con el Instituto Juan Pablo Terra, que es el socio estratégico en este proyecto. Y bueno, justamente el próximo jueves, el compañero, disculpen que se me fue el nombre, lo tengo acá, Germán Mato, del Instituto Juan Pablo Terra, va a dar cierre a este trabajo que venimos desarrollando desde ya hace un buen tiempo, todos los días jueves. Así que los invitamos para participar en esa última instancia, repito, el jueves próximo, donde nos interesa mucho poder evaluar también lo que ha sido todo el proceso y recibir nuevos aportes de ustedes, porque, como decimos, en este proceso y en esta negociación, esto es una co-construcción. Nosotros lo que hacemos es identificar posibles líneas y le damos un giro, le damos un orden, pero no necesariamente es lo que ustedes sienten como necesidad. Y justamente las cooperativas, si se separan de lo que son las necesidades de los socios, empiezan a perder pie. Y bueno, ¿quiénes mejor que ustedes pueden transmitirnos con la mayor claridad cuáles son las necesidades que ustedes visualizan en las propias cooperativas en las cuales trabajan? Así que los invitamos a dos cosas. Por un lado, a participar del último taller del jueves y a hacer todos los aportes y la evaluación para enriquecer el proyecto 2022. Nos estamos viendo y muchas gracias por estar. Bueno, muchas gracias. Que pasen bien. Igualmente a ustedes. Nos vemos, que pasen lindo. Muchas gracias. Que pasen bien. Hasta el jueves próximo. Nos vemos. Gracias. Chao. Buen Que fin de pasen semana bien. para todos. Igualmente. Igualmente, gracias. Igualmente. Chao, chao. Chao, chao. Chao, gracias.